Bueno, la clase pasada habíamos visto esto de los web components. Les había dicho que el mejor ya lo íbamos a ver ya con el código y mejor con otro ejemplo. Yo hice este componente que está aquí, lo hice para que lo viéramos de ejemplo. Mm, Les voy a explicar todo lo que hice y vamos a ver, eh, y vamos a hacer uno nosotros, pero pues una copia de este que está aquí para que lo veamos. ¿Listo? Entonces, pues bueno, yo hice aquí este archivo de HTML. Pues el archivo no tiene nada raro, lo que ya les había enseñado. Agregué acá estos estilos. Cuando usamos lo de los web components, pues habíamos quedado en que el estilo de cada componente puede quedar encapsulado en en el componente, pero igualmente pueden haber algunos estilos generales que yo quiera poner en todo mi proyecto. Entonces, por ejemplo, si vemos acá, estos son los estilos generales que yo quise poner. Hemos visto cuando recién abrimos un archivo HTML, pues que hay unos estilos como unos márgenes raros en la página y todo. Entonces, pues por eso yo hago esto general para todo el archivo. Mm, y bueno, tenemos este componente aquí. Ahorita, o de una vez, bueno, vamos a ver. Lo otro que había puesto es este script. ¿Y cuál es la diferencia de este script con los otros que hemos visto? Bueno, este script tiene un tipo que se llama módulo. Cuando hablamos de los módulos de JavaScript, es como una forma de eh, traernos, como importar archivos de JavaScript eh, dentro de otros archivos. Porque cuando tenemos un script sin nada normal, si tuviéramos varios archivos, tendríamos que importarlos todos, cada uno de los archivos que se utilizan en cada uno de los archivos que se utilizan en la aplicación tendrían que estar importados acá. Y no se podía como importar entre uno y otro el archivo, o bueno, sí se puede importar entre uno y otro, pero como que al traerse el principal no se traía a todos los demás. Yo creo que ustedes tal vez lo vieron cuando estaban viendo algoritmos, porque yo recuerdo que lo veían con PJ5 y cada objeto nuevo que creían que creaban tenían que importarlo aquí. Entonces yo puedo importar esto con un tipo módulo y él ya se trae como todas las cosas que yo llame dentro de este archivo, las importa también. Cuando yo hago un archivo de tipo módulo, eh, necesito correr el código desde un servidor. Entonces, para eso, pues, sí necesitamos descargar una extensión que se llama Live Server. Algunos igual ya la usan. Yo la tengo descargada y pues no hay que hacerle mucha configuración. Simplemente cuando tengo el código acá, le digo Go Live, como me vieron hacerlo, y él ya me abre la aplicación corriéndola desde un servidor. Entonces, si no la tienen, les recomiendo que la descarguen. Eh, entonces, bueno, este script de tipo módulo y pues este que está aquí es el componente que yo creé, el componente personalizado. Entonces, como habíamos visto, tenemos que estos componentes usan su propio tag y esos tags son de varias palabras, porque todos los tags de HTML que hay, los que ya existen, head, body, meta, title, link, p, h1, section, section. ah, Todos estos, como ven, son de una sola palabra. Entonces,
los web components que hagamos tienen que tener por lo menos 2 palabras para que haya como un guión y él acepte esos web components. Si no, va a haber como un error porque puede que haya componentes que se llamen igual a palabras de HTML que ya están reservadas. ¿Listo? Y les había dicho que se le podían poner atributos. Entonces tenemos, por ejemplo, en este archivo, que este componente tiene un atributo que se llama title y uno que se llama description. Y adentro también le pude meter otras cosas y cierro aquí. ¿Listo? Entonces, veamos el código de esto. Tengo esto comentado porque esto es como un poquito más avanzado y ahorita lo descomento para que vayamos viéndolo. Pero está. Para crear un componente, un web component, pues lo primero y lo más importante, como les había dicho también en la otra presentación, es que creo una clase con el nombre del componente, pues ojalá preferiblemente que sea igual al que le van a poner en el HTML, y lo extiendo de un HTML element, que es una clase que ya está creada en JavaScript. Esta clase pues ya tiene algunos comportamientos definidos, entonces pues lo ideal es usar esto y extenderlo. ¿Listo? Y lo otro importante es llegar y poner acá custom elements.define, y aquí ya decimos como que configuramos para que en la ventana, en el HTML, yo ya pueda utilizar ese componente. Entonces, el primer parámetro que le envío es cómo quiero que se llame mi componente, que si en este section example component es igual a esto que tengo acá, section example component. Y pues el segundo parámetro de este método es cuál clase es la que voy a ponerle a este componente. Entonces, pues está en este archivo, entonces pues lo creo. Entonces, así como que ya defino que este componente, siempre que lo ponga, siempre que ponga esto, HTML va a saber que tiene que correr todo este código que yo creé aquí. ¿Listo? Y bueno, el constructor es lo primero que se llama cuando yo creo una instancia de una clase de HTML. O sea, este es el primer código que se corre cuando yo creo un section example component. Pues tiene este super que se pone porque como estoy extendiendo de otro elemento, pues el super sería para definir algunos atributos que ya vienen desde el constructor anterior. En este caso no estamos haciendo nada con eso, pero igual toca ponerlo. Tenemos esto que se llama attach shadow, que nos ayuda a que creemos como un DOM virtual, un DOM adicional al que es el principal, para poderle poner estos estilos y que no me afecten no me afecten todos los otros estilos generales de la página, ni tampoco me afecten los estilos de otros componentes. Acá tenemos como las variables que van a ver. Entonces tenemos que este title, yo creo este title que ya queda disponible para usarse en cualquier parte de la página, y este description, y lo que hago es traerme el atributo. Como les había explicado, el atributo es esto que está acá en el HTML. O sea, estas propiedades que se ponen dentro del tag principal, de hecho lo podemos poner así porque estamos ordenando. Este es el tag principal, y estas propiedades que están acá son los atributos. Entonces lo que hago yo es que listo, los atributos que tenga el elemento los vamos a poner en el title y en el description. ¿Listo? Y por último, llamamos este método que se llama this.render.
Esto se podría poner directamente en el constructor, pero pues como por organizar un poquito y además para que vean una estructura similar a la que usan otros frameworks, pues vamos a hacer este método render que lo que hace es simplemente encapsular lo que va a ir en el HTML. Entonces ya llamamos this.shadowRoot. Como les había dicho, lo del shadowRoot era que hago lo del DOM virtual. Entonces, para poder usar este shadowRoot, tengo que haber hecho este this.attachShadow. Y le digo inner HTML y pongo lo que quiero que tenga mi HTML. Normalmente en un archivo de JavaScript, todo esto se vería naranjado como si fuera un string, pero pues yo me bajé una otra extensión de Visual que se llama inner HTML syntax highlighting, que lo que me ayudó es a que dentro del JavaScript pueda tener esta visual así de que estoy trabajando en HTML. Si no, se me vería como un string todo esto que está acá dentro de estas comillas. ¿Listo? Por si se la quieren bajar. Y ya dentro del componente, me traje este archivo SCS. Como les había explicado en la clase anterior, pues si uno quisiera, podría poner esto de style y poner todos los estilos ahí, pero pues también me parece más organizado crear un archivo aparte y ponerle los estilos que yo quiero que tenga ese componente. Entonces, en este caso, miren que tenemos acá section general y le estoy dando estilos a este section. Pero si yo creo otro section acá, no los va a tener, porque estos estilos están llamándose dentro de este shadow. Entonces estos estilos existen solamente para este componente, no existen en general en todo el HTML. Si no ponemos este shadow y pongo estos estilos así, esto va a aplicar para todo y se va a volver como bastante complicado si quisiéramos usar los tags generales para ponerle los estilos de HTML. Entonces, bueno, puse pues este link, ya puse aquí lo que quiero que tenga mi componente, que es una sección. Tengo un título, entonces dentro del título puse este this.title, que viene siendo este que yo creé aquí en el constructor. El P dice this.description, lo que puse aquí, y ya. ¿Listo? Visualmente se ve así. Visualmente nuestra sección se ve así. Y ya lo otro, que es esto del slot, ya se los voy a explicar. Ahorita voy a recrear este componente paso a paso para que vayamos viendo cada uno de los elementos y veamos para qué sirve. Lo que tengo del slot es lo que va adentro del componente. Entonces, digamos que yo no quiero poner todos los atributos así directamente en cada uno de estos atributos, porque pues esto solo recibe strings o números o booleanos o cosas así. Entonces, digamos que yo quería un espacio libre de mi componente para poner lo que yo quiera. ¿Listo? Entonces, si yo pongo algo aquí adentro de los tags, este es el que abre y este es el que cierra, y pongo algo aquí adentro, a eso se le llama el slot. Y el slot, yo puedo definir dónde quiero que aparezca en mi componente. Entonces, en este caso, yo lo puse aquí al final. Pero si yo quisiera, lo puedo poner aquí arriba. Si yo quisiera, lo pongo aquí arriba. Y miren que aquí quedó la parte que dice this is the slot y el resto del componente se comporta igual. ¿Listo? Entonces, si yo pongo el slot en mi componente, eso queda como
espacio libre en el que puedo recibir todo el HTML que va a ir adentro del componente y yo gráficamente puedo decidir en dónde ponerlo. Entonces, en mi caso, yo lo había puesto al final como para que todas las secciones tengan la misma estructura de que tienen título y descripción, y si yo le quiero poner una imagen o le quiero poner más contenido, pues lo pondría en el slot. Y entonces ya esto se vuelve un componente que puedo reutilizar varias veces. Bueno, entonces, listo. Había creado esta estructura de carpetas que también trata de ser un poco parecida a la estructura que se maneja en otros frameworks, más específicamente en React. Y pues tenemos un source, carpeta source, donde va a ir todo el código eh, del todo el código pues de HTML, de JavaScript. Tenemos acá este index JavaScript, es como nuestro JavaScript general. Entonces tenemos, este es el único que vamos a llamar. Entonces todos los componentes que creemos los tenemos que traer aquí, y si queremos hacer otro tipo de interacciones, las podemos hacer acá. ¿Listo? O sea, como las interacciones que hemos visto hasta ahora, de traerse un elemento, de mirar si hubo un clic en alguna parte, como que si hay alguna interacción que no quepa dentro de este componente, que no se pueda hacer dentro de este componente, pues la pondríamos acá en este index JavaScript. Tenemos aquí una carpeta que llama components y creo una carpeta por cada componente. Digamos que en este todavía no tengo nada creado. Acá tengo este componente que les acabo de mostrar, y dentro de este componente pues está este archivo de JavaScript y este archivo CSS. Y ya se vuelve como una estructura un poco más organizada. Entonces, vemos ya el componente paso a paso. Entonces, lo primero que necesitamos es un archivo, y definimos la clase. Las clases se definen con mayúscula la primera. Como les había dicho, decimos que extiende de HTML element. Listo. Tenemos el constructor, y entre el constructor el super. Y tenemos custom elements.define. El primer parámetro es cómo quiero que se llame mi componente. Y el segundo parámetro es la clase que quiero que tenga el componente, que en este caso sería esta que está acá. Y pues para usar los módulos de JavaScript, yo tengo que decir qué es lo que voy a exportar. Entonces, acá me dice export default y se pone este. Entonces, eso lo puedo hacer, export default. Esto es como simplemente para que al yo traerme el import sin decir nada, él ya sepa que esto es lo que tiene que exportar. ¿Listo? Entonces aquí está la clase muy sencilla. Como no se ve nada, vamos a hacer simplemente esto acá para que hagamos el ejemplo. Entonces aquí ya puedo poner que yo quiero que aquí haya un H2.
que diga hola. Cierro aquí el H2. ¿Listo? Entonces digamos que este ya es mi componente. Si yo me vengo aquí y simplemente pongo section component, pues debería de funcionar, pero todavía no funciona. ¿Alguien sabe por qué no funciona todavía? ¿Por qué no lo pusiste en el index JS? Ujú. Lo tengo que importar acá, porque para este HTML, todo este archivo que yo creé aquí, pues no existe. Entonces lo tengo que poner acá. ¿Listo? Entonces le pongo import, components, section, component. Esto solamente es una S latina. Section component, section component.js. ¿Listo? Y miren que aquí ya me puso aquí el hola. Me puso el hola porque pues el componente lo único que tiene es esto. Bueno, entonces ahora, ¿qué pasa si yo quisiera hacer los estilos acá? Entonces yo le puedo poner acá styles.css o le puedo poner sectionComponent.css. ¿Listo? Como mi componente tiene un H2, entonces digamos que yo le digo H2. Y le digo que quiero que el texto sea rojo. Entonces, aquí ya lo tendría que llamar SHTML, CSS. Entonces, digamos que me lo trajera aquí. Components, section component. Y aquí miren que se pone este href con toda la ruta completa, porque cuando nosotros llamemos el componente, este HTML que le está leyendo acá, lo va a leer desde aquí afuera. O sea, es como si lo estuviera llamando el CSS desde aquí. Entonces ahí sí necesita tener todo el árbol y decir voy a ir a source, luego a component, luego a section component y luego a style. Entonces, por eso desde el componente se llama con todo este árbol de carpetas. ¿Listo? Y entonces ya le puse aquí el HTML y si nos venimos acá está rojo. Si yo me vengo acá a mi otra página y yo pongo aquí un H2, ¿cuál va a ser el problema? Que este también va a ser rojo, de que lo puse aquí adentro del componente. ¿Y por qué es? Porque él llama a este link y lo llama desde acá. Y entonces para él como que aplica los estilos para toda la página completa. Y entonces ahí ya empieza a fallar. Pues ahí ya empieza como a confundirse los estilos de la página. Obviamente, si usamos las clases de CSS normales que ya tenemos y nos aseguramos de que no repitamos ese nombre, pues no va a haber necesidad de hacer esto del shadow root, pero pues es una de las funciones que eso tiene, que es una de las cosas más importantes para que, pues como para facilitarnos a nosotros poder repetir estos nombres de los selectores, entonces pues sí lo deberíamos de usar. ¿Y cómo se hace? Pues
hacemos esto de attach shadow. Y entonces aquí no pondríamos this.innerHTML, sino que ponemos this.shadowRoot. Y aquí ya ponemos innerHTML. ¿Listo? Entonces ya vimos acá, este ya quedó rojo y a este no le está aplicando esos efectos. Y si nos venimos acá a este componente, ¿qué significa eso del shadow root? Estamos aquí en el inspector. Miren que aquí él crea como un subelemento invisible y ahí ya dice shadow root y ya todos los elementos que hay adentro como que quedan ahí encapsulados. Cuando tenemos el H2 normal, él no le está aplicando ese shadow root y pues por eso ya este link que se está llamando ya no aplica para ti. Listo, entonces tenemos este componente acá. La diferencia con el otro que habíamos hecho, pues sigámoslo construyendo, en el que dice que creo un método que se llama render y ya puedo poner esto. Y el render lo puedo llamar acá. Sigue funcionando, entonces eso me sirve como para que no todo me quede atrapado en el constructor, sino que lo puedo llamar desde acá y queda un poco más organizado. Y hay otra función que ya vamos a ver que la podemos hacer. Entonces, tenemos esto. Podríamos, entonces, listo, tengo este título, pero yo que quiero, si quiero utilizar el componente, este título que está acá, tal vez necesite cambiarlo dependiendo del componente que está. Entonces, como habíamos visto en el otro ejemplo, yo aquí le puedo mandar los parámetros, como este que está aquí. Entonces, title igual a, listo, le puedo mandar ahí un string. Entonces, pues tengo aquí el string. Obviamente aquí todavía no hago nada con ese string, entonces no está. Pero si miramos aquí incluso el árbol de aquí los componentes, él ya tiene el atributo aquí. Entonces vamos a coger ese atributo. Yo puedo hacer dos cosas. Si yo quisiera, puedo llegar acá directamente y decir, esto es, acuérdense que esto es un string template, que es un string que tiene las comillas para atrás, los backticks. Entonces, si yo quiero agregar una variable de JavaScript, agrego el signo pesos y las dos llavecitas. Entonces, acá le puedo decir this.getAttribute, si quisiera, y le digo que va a venir acá el title. Entonces, ya él llama a este render y me va a poner que el atributo va a ser el que está en title. Y miren, acá dice componente 2. Y componente 2 me está llegando desde acá, desde el HTML. Si lo repitiera, perdón, y creo el otro aquí. ¿Listo? Mm, entonces, ahí puedo traerme este atributo así como dice que attribute title o como lo había hecho en el otro ejemplo, yo había creado una variable title y se la estaba mandando, desde aquí y aquí ya le pongo el this.title que también funciona y queda bien.
Bueno. Eh, ¿Qué otras cosas le podríamos poner a este componente? O bueno, no mentiras. Ya como lo armamos acá, yo creo que podemos seguir con este y les explico otro par de cositas más. Eh, o podemos crear otro elemento acá, un to-do item. Podemos hacerle otras propiedades, por ejemplo, a este que está acá, le podemos cambiar eh, el color del fondo. Entonces, digamos que acá le queríamos cambiar el background, ¿listo? Y digamos que ese background me va a aceptar el nombre, el color, ya sea escrito así, que son los colores web que ya les había explicado que existen. Los colores web podrían ser como estos que ya tienen como, ya están definidos en todos los navegadores, entonces se pueden usar esos colores que ya tienen ahí, o que se pudieran mandar el hexadecimal. ¿Listo? Entonces, tenemos este background. Lo pusimos en nuestro section example component. Entonces, el section example component, yo le podría poner, ¿dónde le podría poner ese background? El background, no puedo entrar aquí a este CSS, esto ya es otro archivo diferente y yo ya ese archivo no lo puedo modificar desde el JavaScript. Este archivo no lo puedo modificar. Entonces, lo que yo tendría que hacer sería venir y modificar directamente este estilo que está acá. ¿Listo? Y a este estilo ahí sí le puedo poner el background, color, y ahí ya puedo meter este otro template que no me está cogiendo la variable. Y decir this.background. Este lo pondría acá. Esto no sé si va a funcionar y no sé por qué me lo está poniendo de ese color. Bueno, entonces esto que estamos viendo acá, pues ya es un problema de la extensión. Como tengo esta extensión de inner HTML, que supuestamente esto me lo debería mostrar de distintos colores para parecer HTML, pues en este caso él acá no cogió que esto también me sirve como una variable, pero si vemos acá, sí funciona porque me le puso el color de fondo que yo necesitaba. Entonces ahí lo que hice fue aplicarle el estilo directamente a la sección y no lo apliqué desde el CSS, el archivo CSS que está aquí. Pero igual funciona. Y tenemos entonces ya otro par de cosas que son las que tengo comentadas acá. Digamos que en este componente de sección se ve que está como muy estático y como que no van a haber muchos cambios a través del tiempo, ¿cierto? Pero pues vamos a hacer un ejemplo igual. En el caso de que quisiéramos cambiar alguno de estos atributos, title, description, background, ahí ya tendríamos que venir a hacer como otras cosas más. Entonces, digamos que este botón tiene un clic acá y que esto se llamaría change
background. ¿Listo? Entonces estoy llamando a este método change background. Lo voy a llamar. Y como, ¿se acuerdan que les dije que esto se llama, digamos que en este componente no sabemos nada de lo que nos está llegando aquí en el slot. Entonces no deberíamos, pues como que no manejamos eso directamente, pero lo podríamos manejar desde aquí afuera, que es el general. Entonces ya lo vamos a manejar. Había otra cosa que les quería mostrar y se me olvidó. Pero bueno, luego me acuerdo. Ya sé lo que iba a buscar. Iba a buscar random.js heads. Mat.floor string. Miren aquí, hacen un color random. Y este 16 no sé qué significa. Pero vamos a hacer este color aquí. Ya vamos para allá. Entonces aquí en el general, digamos que puedo usar este método que yo creé aquí, change background. Vamos a ver si... Digamos que dentro del section, dentro de, por ejemplo, los métodos se pueden llamar así solos porque estamos dentro de una clase. Pero cuando estamos aquí en este general, sí hay que declarar las funciones con la palabra function, porque si no van a salir errores como los que ahorita que dice que me falta un punto y coma. Creo que igual ni siquiera hice un botón y eso se va a ver feo, entonces... Creo que ahí sí va a haber el error que les dije de como que el método lo tengo que llamar desde aquí. Vamos a ver. Leave me to change. Un clic.
creo que ese onClick no está funcionando porque como ya este JavaScript se llama como un módulo, entonces como que esos eventos ya no los coge de la misma forma acá. Entonces lo que podríamos hacer sería, por ejemplo, hacer un ID y decir background button. Y aquí podemos simplemente decir, vamos a ver si funciona. This punto, perdón, document punto get element by ID background button listo. Nos traemos ese botón, luego decimos BG button. Como les había dicho, el otro se llama add event listener. Decimos cuál es el evento que queremos escuchar y aquí sí podemos llamar una función. Change button. Change background. Y esta, vamos a ver si va a funcionar. Change BG. Vamos a ver si por lo menos me la imprime. Ah, bueno, listo. Entonces ahí ya me cogió el botón. Desde el HTML no sirvió poner el evento, entonces tocó crear esto aquí, poner el event listener, que igual es bueno hacerlo de esta forma porque tienes más control de las cosas que le vas a mandar acá. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Nos podemos traer esta sección y cambiarle el background. Como les había dicho, pues hay varias formas de traerse las cosas. Yo me la hago así, document.querySelector, y pongo acá simplemente section example component. Él lo que va a hacer es traerse el primer elemento que tenga este tag, que vendría siendo esta que está acá. Estaría bien. Y entonces, a ese section component, yo le puedo poner set attribute, le podría decir background, y aquí ponerle una variable. Entonces, para eso debería decirle lo del este color. Vamos a hacer esto. Y ya ahí supuestamente nos va a dar un color aleatorio. Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos acá
y hacemos esto y no está pasando nada. Si nos venimos acá, miren que este componente ya, el atributo aquí sí está cambiando. Y me lo está cambiando, pero igualmente no me está cambiando el fondo. Entonces, vienen estos métodos que están aquí. Si nos venimos acá a la documentación, que creo que se las dejé, y si no, se las dejo lo de los links útiles, pues aquí hablan mucho de los web components si lo quisieran leer, pero hay unos métodos que, pues que también este comportamiento se usa en los frameworks como React, Vue y Angular, que se llaman el ciclo de vida. Entonces, el ciclo de vida son métodos que se llaman que se llaman en el componente. Entonces, nosotros definimos dentro de nuestro componente qué quiero que pase cuando ese método se llama. Entonces, está este connected callback, que es cuando un elemento se crea dentro del DOM. En nuestro caso, el elemento se crea desde un inicio, porque yo lo estoy llamando aquí en el HTML directamente, pero digamos si tuviéramos una lista de tareas y se va agregando un elemento a la vez, pues ese método se llama cuando el elemento se crea. Está disconnected callback, que se llama cuando el elemento se elimina del DOM. Adopted callback, que dice que se mueve a un nuevo documento, que la verdad no tengo ni idea de qué tanto o cómo se utiliza. Y está este que se llama Attribute Change Callback, que se llama cuando alguno de los atributos se cambia, se agrega, se elimina. Y además, aquí mismo dice que tenemos que tener, perdón, que tenemos que los atributos que se van a llamar en este Attribute Change Callback, los tenemos que especificar en este Observe Attributes Method. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos este componente. Y el Attribute Change Callback dice el prop name, que es cuál fue el atributo que se cambió, el valor viejo y el valor nuevo. Y acá lo que hicimos fue que this.corchetes, this, prop name y prop name, esto, ¿qué es lo qué hace esto? ¿Alguien sabe qué esta sintaxis qué hace? ¿La han usado antes? ¿O ni idea? No, profe. Bueno, entonces la vamos a hacer aquí rápidamente. Digamos que yo tengo un objeto de JavaScript. Un objeto de JavaScript, o lo que le dicen un JSON, es, yo creo una variable, abro unas llaves y aquí van un montón de propiedades. ¿Listo? Juliana. ¿Es como estructurarlo? No sé, tal vez. No estoy segura si esa es como se llama la propiedad, creo que no. De estructurarlos cuando hago lo de los punticos. Y eso, No, es como cuando saco algo de un objeto. bueno, sí. Sí, esa es la de estructuración. Entonces, digamos que tengo objeto, last name, role, profe. ¿Listo? Entonces, esto es un objeto de JavaScript. Si yo fuera a traerme el objeto a otro lado, digamos que yo podría decir const, de estructurarlo creo que es así, que yo llego y le digo name, last name, y aquí le digo objeto. ¿Listo? Entonces, si yo quiero usar después name y last name, como ya puse este objeto aquí, él me va a traer este name y este last name. Pero, si yo en algún momento quiero acceder si yo quiero acceder a las propiedades que hay acá,
pues lo que yo haría sería decir objeto.name. Objeto.lastName. O sea, si yo quisiera acceder a las propiedades dentro del objeto, también, o sea, tendría que decir objeto.tal, objeto.tal. Pero, pues, digamos que esto se hace como una palabra reservada, ¿no? Entonces, digamos que si yo quiero algo dinámico, yo también podría decir, pongo acá objeto, llamo aquí los corchetes y digo aquí name. ¿Listo? Entonces, esto lo que me permite es que puedo llamar cada una de estas propiedades que hay acá en forma de string. Y entonces, dinámicamente me deja modificar las cosas porque no hay forma de que yo llame este name como un string, porque lo toma pues como una palabra reservada. En cambio aquí, como lo estoy metiendo entre este corchete, ya puedo acceder al mismo object.name, pero así, como un string. Entonces, eso es lo que voy a comentar. Eso es lo que está pasando acá. Pues está this, que es este objeto que es section example component this, y entonces abro los corchetes y como el prop name que yo modifiqué, que podría ser este title, description o background, me está llegando en desde acá, entonces yo digo this prop name y lo que él va a venir es a modificar estos que yo creé aquí. Pero pues como dinámicamente porque yo no sé cuál me va a llegar. Y ya le seteo el nuevo valor y vuelvo a llamar render. ¿Qué significa eso? Entonces que cuando yo cambie algún atributo, él va a cambiarle el prop y además me va a volver a llamar este render que está acá. Se va a actualizar, porque como está ahorita, él no se actualiza. Pero si lo dejamos así, ¿listo? Uy, ¿qué le pasó a mi sección? ¿Por qué se habrá dañado? Oye, estaba bien. Ah, no, yo no he probado esto, ¿cierto? Pero no tiene por qué afectar este. Render. Este. Y ¿será esto? No, mentiras, eso ya estaba funcionando desde antes. Section example component is not defined. No.
Como que no. Section example component. Section example component. ¿Qué habrá pasado? Ah, ya. Bueno, entonces, volvamos. Tenemos cuando yo le doy a clic acá, esto, el hexadecimal cambia y entonces tenemos este método. Este método me dice que, si tengo la consola abierta, me dice que el color cambió, change. Ah, bueno, miren, entonces este método, yo le dije que imprimiera esto y ni siquiera lo está llamando. Que yo le quería decir, el atributo de este nombre cambió. ¿Y qué es lo que pasa? En la documentación nos decía, para que este método se llame, ¿cuáles elementos van a hacer que se den cuenta del cambio? Tengo que ponerlo en Observe Attributes Method. Entonces yo creo aquí, llamo este get, que pues es un get que ya está definido por las tecnologías de los Web Components y digo qué atributos llamar. Entonces, pues en este que tenía aquí comentado, me dice que el título y la descripción. Pero pues yo puedo llegar acá y poner background. ¿Listo? Entonces, ya tengo esto que lo que está haciendo es como estar pendiente de todos los cambios que van a haber en title, en descripción y en background. Y si hay algún cambio aquí, se va a llamar este método que está aquí. ¿Listo? Entonces me dijo atributo, background, cambió. Y ya, entonces el atributo cambia ahí. Y pues yo lo que hice fue llamar this.render después de hacer el cambio para que él vuelva a actualizar y esto pues me haga el cambio que necesito acá, que es agregar this.background otra vez, porque ya este this.background al llamarse en el constructor, él tiene este valor. ¿Listo? Pero este valor ya queda para siempre, a menos que yo haga esto que está acá, que es volverle a poner un valor nuevo y hacer ese this.render. Entonces ahí pues ya vemos que él cambia de color. Acá está el otro, el connected callback, que les había dicho que se llama cuando el componente se crea. Si yo hago este connected callback acá, no tengo que hacer este this.render acá, que el constructor también se llama cuando el componente se crea. Entonces el render ya está acá. Incluso, por eso acá tenía este comment, comment y comment. Si yo ya tengo este attribute change callback, él también se va a llamar una vez cuando se crea el componente, porque también es como que yo agregué nuevos atributos. O sea, de primero también se va a llamar porque estoy agregando nuevos atributos. Entonces incluso podría comentar todo esto.
Y todo esto igual va a seguir funcionando. Y entonces ahí incluso ya nos ahorramos un par de líneas acá, para no repetirlas. Y tenemos el connected callback acá y el attribute change callback. Y queda un poco más limpio el componente. Le puedo poner acá. This method is called once the component is created. This is called when any of the... Voy a poner esto como por acá más bien. Para que esté más ordenado. Niños, ¿tienen preguntas hasta ahí? Of the observe. This is our for the component. This three por ejemplo, si ustedes tienen en sus componentes métodos que hagan algo, que cambie algo visualmente, entonces podrían volverle a llamar el this.render para que se actualice lo que está ahí. Listo, entonces tenemos este aquí creado. Este es un poquito más sencillo, igual se los voy a dejar ahí. Pues aquí no hay mucho que explicar. Aquí podría ponerlo del slot, pero bueno, eso queda grabado en el video y voy a poner acá. When using the code has to be run in a server. Esto se los voy a subir a GitHub para que tengan el ejemplo y ya, muchachos, ¿tienen preguntas o algo? O podemos dejar hasta ahí. Pero quería preguntar si el viernes sí sería presencial. Listo. Ahí venía la pregunta que no había hablado al respecto. No, el viernes no voy a poder estar en la clase. Yo normalmente, a mí me gusta la clase de los viernes porque nos vemos e interactuamos, pero este viernes no voy a poder estar. Les voy a dejar un ejercicio con Web Components y Cristian va a estar allá. Igual que la clase de hace 15 días, el que quiera ir puede ir y Cristian va a estar de monitor, o el que no quiera ir, también se va a abrir un chat, una videollamada y pues se conecta ahí con él para preguntarle cosas. Pero pues voy a dejar un ejercicio sencillo para que lo hagan y para que experimenten con lo de los Web Components. ¿Más preguntas sobre esto que vimos hoy? Profe, ¿puedes explicar cuál es la diferencia entre usar un componente normal customizado y el del Shadow? Es que esa parte a mí no me quedó tan clara. Bueno, ya te muestro el ejemplo. Bueno, entonces tenemos este componente. Si yo llego y le digo acá, no tengo el shadow,
y solamente digo inner HTML, mira que yo aquí había puesto que este componente tenía el H2 rojo, ¿sí? Y el que hizo, todos los H2 que habían en la página los puso rojos también. Entonces, digamos que acá pueden haber otros H2. Todos estos H2 están fuera del componente, pero igualmente, como yo estoy aquí modificando el H2, me los está modificando todos. ¿Sí? En cambio, si yo llego y le pongo aquí lo del shadow root, ¿cómo es que se llama? Attach shadow. Si yo le pongo acá el this.attach shadow y le pongo acá this.shadow root y luego el inner HTML, ahí ya estos H2 que no son del componente ya no me quedan afectados por este H2 que está acá. Entonces, este H2, que es el que estoy llamando desde este link, este solamente me lo va a aplicar a las cosas que están dentro del componente. Mientras que si no tengo el shadow, este H2 se va a aplicar a todos los elementos de todo el HTML que está. Así estén afuera del componente, los va a aplicar. Entonces, eso del shadow es simplemente como para encapsular los estilos que estén aplicando para este componente. O sea, quedan funcionando solo aquí adentro y no afectan nada que esté por fuera. Para eso es. Ya, listo, gracias. ¿Listo? Pues igual, si no quieren usar el shadow, que igualmente son 2 líneas, pero pues si no quisieran usarlo, aquí ustedes podrían poner class y ponen aquí section, title. Y entonces aquí pues ya tendrían que aplicar el estilo así, ¿sí? Y pues ahí ya no le va a aplicar a todos los H2 porque estás usando las clases del CSS, pero pues a todos los elementos de CSS que crearas en ese componente, pues le tendrías que poner clases de CSS. O sea, el shadow no es necesario, pero pues es como un feature interesante que nos deja. O sea, miren que aquí pues ya no tenemos ese problema porque creé esta clase de CSS y la estoy aplicando acá. Pero pues ya cuando un componente se vuelva más complejo, tal vez yo quiera solamente aplicar el estilo así directamente y ahí sí ya me lo aplica a todos y pues ya no es tan chévere. Entonces, para eso podemos usar el shadow. ¿Listo? Entonces, pues ahí les voy a dejar este GitHub. Esto en GitHub, les dejo el link en los links útiles que hay ahí en el archivo. También les voy a dejar en la carpeta de ejercicios de la semana, pues va a estar la descripción del ejercicio para el viernes. Y el video lo voy a subir hoy para que no se me vaya a olvidar el video de esta clase. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Listo, profe, gracias. Bueno, chao. Chao, profe, Chao. muchas gracias. Chao, profe. No, profe.